Qué presencia tan linda del Señor. A Él, al Dios de toda gracia, al Dios que nos corona de favores y de misericordia, a Él sea toda la gloria, toda la honra y todo el poder. Denle un aplauso a aquel que vive en nuestros corazones. Oh, bendita presencia, poderosa presencia. Dios los bendiga, hermanos. Dios los bendiga grandemente. Tomen sus asientos. Qué lindo que es el Señor. Mire, hoy va a pasar algo grande. Hoy siento en mi corazón que va a pasar algo grande. Muchos hermanos en esta mañana han sido luchados, no han podido llegar. Si el enemigo se levanta es porque algo grande viene. Amén. Acá estamos los valientes del Señor. No sé usted cómo está, pero yo estoy sinceramente bajo una gloria del Señor poderosa, hermano. Hoy se va a ir de aquí, pero mire, volando. Si ha venido con un corazón presto a recibir, se va a ir lleno del Señor. Así que ha venido, ¿no? Vamos a darle la bienvenida a Gaby. Vanessa ha traído a una hijita. Va a ser hijita cuando salga de acá, ¿no es cierto? Gloria a Dios. Denle un aplauso a aquel que vive. Mire, le decimos bienvenida, Gabriela. Bienvenida, hija. Bienvenida. Como todos son bienvenidos. Mire, es increíble cómo el enemigo se levanta, hermanos. Muchos hermanos, Ramoncito se me quedó por allá. Otros hermanos no han podido llegar, pero seguro que hay una gran victoria también para ellos. Amén. Porque la gloria del Señor los alcanza. Tenemos días poderosos y nada ni nadie nos va a quitar el gozo y la paz del Señor. Amén. Nada ni nadie nos va a quitar lo que hemos venido a buscar hoy. Yo se sabe que cuando vengo siempre le pido más al Señor. Es insaciable mi alma. Es insaciable. Anhelo más y más desea. Porque Él tiene más. Él tiene mucho más para nosotros. Y es mi deseo que todos puedan entender. Es mi deseo que todos puedan entender lo que es vivir tomado de la mano del Señor. Es mi deseo que todos puedan tener encuentros con el Señor y que todos puedan entender la palabra del Señor. Mire, los viernes tenemos un ABC y un discipulado poderoso, hermano. Ahí abrimos la palabra y es tremendo las cosas que el Señor nos muestra. Y eso tiene que ser para edificación de nuestra vida, hermano. Si no, ¿usted cómo va a venir a adorar, a alabar y a pedirle a un Dios que no conoce? Imposible. Imposible pedirle a alguien que usted no conoce. Pero cuando usted ya conoce a Dios y conoce su palabra y ve cómo su palabra empieza a hacer en nuestras vidas esas obras extraordinarias que no se compran en el supermercado, hermano. Yo escucho testimonios gloriosos como escuchamos el jueves aquí. Entonces, ese es el Dios que nosotros servimos. Pero ¿sabe qué? Tenemos que enamorarnos del Señor. Cuando usted se enamora del Señor, pasan cosas tremendas y poderosas. Y el Señor sembró una palabra en mi corazón tremenda, porque es el tiempo que Dios quiere bendecir a la iglesia, hermano. Es el tiempo que nosotros tenemos que abrir bien los ojos y los oídos, porque hay mucho engaño. ¿Me está escuchando? Hay mucha mentira. Entonces, el Señor cuando habla porque quiere hacer algo grande en nuestras vidas. Cuando el Señor trae un mensaje de este altar,
es porque conoce a su pueblo y le quiere bendecir. A mí a veces me da pena de esos hermanos que piden y piden y piden oración, pero no se esfuerzan por estar en la casa del Señor. Entonces la palabra dice: el que me busca y me halla. Y el Señor dice que lo tenemos que buscar mientras todavía hay tiempo, ¿no? Porque el tiempo se está cortando y la señal le lo está diciendo. Si usted me quiere acompañar al libro de Crónicas, Crónicas 26, está hablando de un rey, de Usías, este hombre que comienza su reinado cuando tenía 16 años. Y este hombre reinó 52 años. Le hago un poco el reconto de lo que voy a hablarles. Era un hombre que dice el verso 4, que hizo lo recto ante los ojos del Señor, conforme a lo que su padre Amasías le había enseñado. Pero el verso 5, donde el Señor me habló, y realmente esta palabra caló mi corazón, hermano, porque usted sabe que todo lo que está escrito en la Biblia es un reflejo de lo que Dios quiere hacer con nosotros. Amén. Usted sabe que en el Antiguo Testamento el Señor dejó todo plasmado: sus bendiciones, su ira, su disciplina, para que nosotros aprendamos. Antiguamente estaban bajo la ley y nosotros ahora estamos bajo la gracia de Jesucristo, pero es el mismo Dios que bendijo en el Antiguo, que bendice en el Nuevo, el mismo Dios que disciplina antes y hoy, pero también es el Dios que ha prosperado antes y sigue prosperando, porque Él no se guía por los códigos de los gobiernos de este mundo, hermanos. Amén. Amén. El Señor no mira cómo lo hace el mundo. Él se guía por su reino, por lo que es Él. Entonces dice esta palabra, el verso 5 de segunda de Crónica 26. Y persistió Usías a buscar a Dios en los días de Zacarías, en los días donde su profeta le enseñaba, donde su profeta le enseñó a respetar y amar a Dios. En el tiempo donde el profeta le decía: Usías, tienes que buscar al Señor, porque sabemos que a través de esa búsqueda Dios te va a seguir sosteniendo. Entonces dice esta palabra: él persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, quien tenía entendimiento por medio de la visión de Dios. Y mientras buscó al Señor, Dios lo prosperó. ¿Dice así su Biblia? Mientras buscó a Dios, dice que el Señor lo prosperó. Y este profeta le enseñó, ¿sabe qué? De qué manera honrar a Dios. Porque dice que si uno honra a Dios, va a ser honrado. Cuando uno honra al Padre, goza de beneficios. Entonces, él empezó a los 16 años, muy joven, y reinó 52 años, hermanos. Entonces, esta palabra dice: él persistió en buscar a Dios. Esta palabra habla que él insistió, él perseveró, él continuó, a pesar de nadie lo paraba, hermanos. Esta palabra persistió está hablando que a una persona, un hombre de Dios o una mujer de Dios, no hay prueba que lo detenga. Cuando usted conoce al Señor, persiste, avanza. Los hombres pueden fallar, los hombres te pueden engañar, pero nuestro Dios no. Entonces nosotros perseveramos y persistimos en los consejos de Dios. Este hombre seguía los consejos del profeta Zacarías. Usted sigue el consejo de su pastor,
de su pastora, del maestro, del anciano, que vive conforme a la palabra del Señor. Porque dice que este hombre tenía la visión de Dios. Entonces, cuando uno tiene la visión de Dios, quiere caminar como Dios nos ha enseñado, por el camino de la obediencia, del bien, de la honra, de la moral. ¿Es así o no? Amén. Amén. Qué lindo que es el Señor, hermano. Sabe que primero me habla a mí, y cuando Él me habla, yo a veces estrujo mi corazón. Pero miren, entonces, a veces tenemos circunstancias difíciles en la vida. ¿Es así o no? Tenemos situaciones que no son fáciles, dificultades que nos toca vivir en la vida, pruebas. Y a veces podemos llegar a pensar que Dios no nos escucha. Pensamos que Dios no nos tiene en cuenta. Pensamos que a lo mejor oramos y el Señor no nos oye. Pero ese no es el pensamiento de Dios, hermano. Ese es nuestro pensamiento humano. Dios piensa de otra manera. Dice que sus pensamientos son de bien y no de mal. ¿Es así? Entonces el Señor nos quiere bendecir. Ese es el pensamiento de Dios. Dios nos quiere bendecir. ¿Y sabe qué? A veces nosotros limitamos al Señor, pero Él tiene abundancia para su pueblo. Está en nosotros, si perseveramos, si lo buscamos. Entonces dice que el Señor mostró que en la perseverancia de Uzías, Él lo prosperó. Y me puse a pensar, ¿usted cree que no es el deseo y el anhelo del Señor prosperarnos? Amén. Claro que sí, hermano. Tercera de Juan dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado. Amados, tercera de Juan. Yo quiero que usted lo lea porque no es cosa mía. Dice así el Señor, amados, ese es el deseo de Dios, hermano. Ese es el deseo. Amado, deseo que seas prosperado en todo, así como prospera tu alma, para que también tengas buena salud. Entonces el deseo de Dios, es el ruego de Dios, el anhelo de Dios, que nosotros seamos prosperados, que venga una prosperidad del cielo. Ese es el deseo de Dios, hermano. No nos podemos cansar de buscar a Dios para ser prosperados. Entonces dice que Uzías perseveraba. Ese fue un anhelo, un deseo del corazón, y será de Dios para nuestra vida. Jesús le decía a sus discípulos, buscad primeramente el reino de Dios y todo será por añadidura. El Señor nos anima, nos alienta en cada momento. Tenemos que buscar su reino, no el reino de este mundo, hermano. No nos dejemos engañar, no nos dejemos contaminar, no prestemos atención a todo lo que se está hablando allá afuera, porque nosotros caminamos por un camino diferente. ¿Me escuchó? Nosotros caminamos tomaditos de la diestra de Jesús, de su gobierno, de su reino. Él no falla. Si queremos buscar a los hombres, vamos a caer en el engaño. Pero nosotros estamos aquí porque nosotros le hemos creído al Señor. Entonces, el Señor nos ha enseñado. Y dice que el rey Uzías tomó la excelente decisión. No solamente por él, hermano, sino por todo su reino. Eso quiere decir que cuando nosotros somos bendecidos, vamos a ser bendecidos para nuestro hogar. Seremos de bendición para nuestra familia. Seremos bendición en el lugar que trabajamos. Seremos de bendición para el barrio. Porque la palabra dice, bendiciendo te bendeciré. Y si Dios te bendice, porque tú lo buscas, y te bendice y te prospera, tú serás de bendición. Tú serás de bendición y van a querer tener lo que tú tienes, como fue con Uzías, hermano. No solamente prosperaba él, sino prosperaba su reino. Entonces, tenemos que buscar a Dios.
Él es la fuente, hermano. Hoy estamos aquí porque hemos venido a buscar de su palabra, de su presencia. Esta palabra está calando su corazón. Usted se la lleva en su alma y va a decir: gracias, Señor, porque yo quiero ser un Usías, yo quiero prosperar, yo quiero buscarte, porque en tu palabra, Señor, en tu palabra hay prosperidad. Amén. Usted sabe que la suma de su palabra es verdad y que nosotros somos prosperados por la palabra. Amén. Ahora, dice la palabra del Señor. Qué lindo que es el Señor, hermano. Amén. Cuando Él me daba esta palabra, digo, qué grande que es. Ahora, usted, ¿cómo va a buscar al Señor? ¿Cómo va a buscar al Señor? Leyendo su palabra, siendo fiel, siendo obediente, buscando en su presencia a través de una alabanza, a través de un mensaje de Dios. Estar en comunión con Dios mientras usted está haciendo la comida, trabajando, manejando, habla con el Señor, escucha una adoración y se mete en el río de esa adoración. Eso es buscar a Dios, estar en la sintonía de Dios. Amén. Porque siempre Dios va a hablar. Amén. Aunque usted esté caído, hermano, aunque usted esté a lo mejor ahí medio como lechuza cascoteada que no tiene ni ganas de volar, pero el Señor viene con una palabra, le enciende el corazón, le da ánimo y dice: Señor, tu presencia me da ánimo, me da fuerza para seguir adelante. Yo necesito ser prosperada. No es lo material, hermano. Usted se cree que solamente Dios habla en lo material, pero el Dios que le llena el espíritu le da la prosperidad física, le da la prosperidad material, le da la prosperidad espiritual. Si usted está lleno del Espíritu Santo. Oh, Señor, marcamos la diferencia, hermano, porque nosotros buscamos al Señor. A mí nada ni nadie me va a desviar, porque lo conozco. Entonces yo lo busco en los momentos difíciles. Ahí lo busco porque Él es el que más me entiende. Él me conoce, y así se lo dijo a Josué, hermano. Le dijo: si meditas de día y de noche en la palabra, haré prosperar tu camino. Entonces dice la palabra que el libro de la ley, su palabra no se puede apartar de nuestra boca. Dejemos de hablar cosas del mundo, hablemos del Señor. Amén. Que de la abundancia del corazón va a hablar nuestra boca. Amén. De noche y de día, hable del Señor. Yo lo veo a Mateo, hermano, tiene 100 años. Jamás usted lo va a oír hablar de otra cosa que si no fuera testimonio o de Dios. Él está continuamente bendiciendo. Usted se acerca al lado de Mateo y lo va a bendecir. No le habla otra cosa, porque son 100 años de vida que lo tiene a Cristo. Él realmente puede dar testimonio. Un hombre que está fuerte y vigoroso por la palabra de Dios. Entonces lo buscó. Entonces dice: y te haré prosperar y todo te saldrá bien. Todo te saldrá bien. Hermano, si usted busca al Señor, se llena del Señor, Él lo va a prosperar, Él le va a dar sabiduría, Él le va a dar conocimiento y todo te va a ir bien, hermano. Podemos tener prueba, pero la prueba es para edificarte, no es para que te rindas. No es para que te rindas, no es para que abandones, es para que avances, hermano. Estamos en un tiempo peligroso. Hay un tiempo donde se levanta una atmósfera del diablo tremenda. Y Dios quiere hombres y mujeres que lo busquen, que puedan decir: yo no vivo este mundo, yo vivo el reino de Dios y su justicia. Mire, con su pastor hemos vivido momentos muy difíciles, pero seguimos porque sabemos a quién conocemos, hermano. Ay, qué lindo que es el Señor. Yo estoy muy enamorada del Señor. ¿Sabe por qué? Porque viene pronto. Amén. Yo me quiero ir con Él. No sé en qué lugar de la mesa me voy a sentar, pero sé que lo voy a ver cara a cara. Amén. Y al menos le voy a decir: Señor, tal vez no lo hice muy bien, pero lo intenté, hermano. Lo intenté. Entonces, como le dijo a Josué, buscar a Dios genera prosperidad. ¿Me escuchó? Buscar a Dios genera prosperidad. Esta palabra prosperar en hebreo significa empujar hacia adelante, triunfar, impulsar,
quiere decir que la prosperidad de Dios te empuja a seguir adelante. La prosperidad de Dios te dice, avanza, no te rindas, sigue adelante. La prosperidad de Dios te empuja. ¿Me está escuchando? La prosperidad de Dios te empuja a seguir adelante, a ver cosas grandes que antes no habías visto. Yo te lo puedo garantizar, delante del Señor, que si tú lo buscas con un corazón auténtico y genuino, Dios te va a prosperar. Te va a abrir caminos y puertas de donde menos te lo esperabas. Como dice Deuteronomio 28, hermano, las bendiciones te van a seguir, no las vas a tener que ir a buscar. Te van a seguir, porque esta palabra dice que Él te va a empujar hacia afuera. El Dios Todopoderoso lo va a hacer. ¿Y cómo lo hará, pastora? ¿Cómo lo hará? Por la obediencia que le tenemos a su palabra, hermano. Si usted es fiel a su palabra, si usted obedece a su palabra, las puertas del cielo se van a abrir. ¿Sabe qué? El Salmo número 1 dice que nosotros vamos a ser como esos plantíos firmes por la corriente de las aguas. Esas aguas son las palabras, hermano, su palabra. Si usted se mantiene firme en la corriente del río de Dios, dice que vamos a ser prosperados. Y todo lo que hagamos, nuestro fruto, dice, no se va a marchitar. Es decir, todo lo que hagamos va a ser prosperado. Entonces, en esta mañana el Señor te quiere decir que Usías estaba de acuerdo con lo que había aprendido y quería hacer la voluntad de Dios. Él seguía la dirección de Dios, hermano. Y ¿sabe qué? Después léalo en su casa, yo no tengo tiempo. Pero en el verso 7 y 8 dice, como Dios lo ayudó contra sus enemigos. Dice que fue un hombre muy poderoso, que edificó torres en medio del desierto, que tenía ganado, que tenía labradores, que tenía campos fértiles. Fue un hombre rico y próspero, pero él hacía la voluntad de Dios. Entonces en esta mañana el Señor te dice, si tú realmente quieres ser un triunfador, busca la presencia de Dios. Mire, todo aquel que busca la presencia de Dios, que se rinde y le entrega su corazón, jamás sale con las manos vacías. ¿Me escuchó? Jamás va a salir con las manos vacías. Así que en esta mañana el Señor te dice, anímate a ser como el rey Usías. Hay que obedecer al Señor. Hay que buscarlo al Señor. En todo momento. En todo momento. Y dice que este rey hizo la voluntad de Dios y fue prosperado. Entonces en esta mañana el Señor te dice, pueblo, si me buscas con todo tu corazón, si te esfuerzas, si persistes en la oración, si persistes en la palabra, si persistes en congregarte, yo te prosperaré. Yo te prosperaré. Dios no miente. En esta mañana te quiere sembrar esta palabra. No te desvíes, ni a diestra ni a siniestra. Que nada te confunda, que nada te detenga, que nada te distraiga. Busca la palabra de Dios, porque en ella hay palabra de vida eterna. Denle un aplauso al Señor.